Bienvenidos un dúa mood a mi canal. Espero que es tu copyright n teniendo un dúa fantástico, lleno de energía positiva y buenas vibras. Yo estoy aquí como siempre lista para traerles un nuevo vídeo lleno de salseo, información superíndice 3n y un poquito de drama, porque seamos honestos, a Q copyright n no le gusta un buen drama. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del Galu, n turco que nos roba el aliento a todas, el mismísimo Can Yaman. Lo escucharon bien. Vamos a hablar de Can Yaman y de una noticia que ha sacudido las redes sociales y que ha dejado a muchas fans con el corazón superíndice 3n roto. ¿De qué copyright estoy hablando? Pues nada más y nada menos que de su supuesta promesa de no volver a protagonizar escenas de amor. ¿Cómo lo oyen? Can Yaman, nuestro Can Yaman, diciendo adiós superíndice 3s a las escenas románticas que tanto nos gustan. ¿Qué copyright estuvo pasando a Q? ¿Es verdad? ¿Es un rumor? ¿Se nos acaba el romanticismo en pantalla? Vamos a analizarlo todo, desde el contexto hasta las posibles razones de de esta decisión superíndice 3n. Pero antes de que nos adentremos en este mar de interrogantes, quiero pedirles un favor rapidito. Si aún no se han suscrito a mi canal, ¿a qué copyright están esperando? Activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos, porque aquí siempre encontrar en las últimas noticias, los chismes jugosos y anulisis a fondo de sus celebridades favoritas. No se arrepentir n. Ahora con eso dicho pongo monos CU superíndice 3 modos, agarren sus palomitas y rense para un viaje lleno de sorpresas. Vamos a Yur. La noticia como les decua ha corrido como la pu superíndice 3 lbora en internet. Fans consternadas, foros de debate incendiados y una pregunta constante en el aire, ¿por qué copyright? ¿Por qué copyright Can Yaman tomaru a una decisión superíndice 3n tan drástica? Para entender esto, tenemos que retroceder un poco y analizar el contexto en el que se encuentra el actor. Can Yaman, como todos sabemos, alcanzó superíndice 3 la fama mundial gracias a sus papeles en exitosas series turcas como Erkenci Kuay y Dolunay. Estas producciones cargadas de romanticismo, humor y, por supuesto, escenas de amor que nos sacan suspirar, catapultaron a Can a la categoría de superestrella internacional. Su química en pantalla con sus compau más menos eras de reparto era innegable, y su atractivo físico, bueno, digamos que ayudaba bastante. Pero como suele ocurrir en la vida de las celebridades, la fama también copyright n trae consigo una buena dosis de escrutinio público y a veces situaciones incu superíndice 3 modas. Can Yaman no ha sido ajeno a esto. A lo largo de su carrera, ha estado envuelto en varios rumores y controversias, algunas relacionadas precisamente con su comportamiento en el set de grabación superíndice 3n y su interacción superíndice 3n con sus compau más menos eras. Recuerdo que en su momento hubo comentarios sobre ciertas actitudes consideradas demasiado entusiastas o incluso agresivas durante las escenas románticas. Algunos medios incluso llegaron a hablar de que algunas actrices se habían sentido incu superíndice 3 modas por la intensidad de Can durante las grabaciones. No estoy diciendo que esto sea cierto, ojo, solo estoy recordando lo que se comentó superíndice 3 en su momento. Era como si la lunea entre la actuación superíndice 3n y la realidad se difuminara, y eso, a veces, generaba tensiones. Claro, en el mundo del espectáculo todo se magnifica, pero el rumor persistente no dejaba de circular. Estas situaciones, sumadas a la presión superíndice 3n constante de los medios y las expectativas del público, podrían haber influido en la decisión superíndice 3n de Can Yaman de alejarse de las escenas de amor. Quizá estuvo buscando un cambio de rumbo en su carrera, un intento de reinventarse y de demostrar que es mucho más que un simple Galu n de telenovela. Quiere que lo vean como un actor serio, capaz de abordar roles complejos y desafiantes, y no solo como el chico guapo que conquista a la protagonista. Es como si quisiera romper con esa imagen preestablecida y demostrar su valúa ese ayu de lo físico. Otra posible razón superíndice 3n podría ser su deseo de proteger su vida personal. Can Yaman siempre ha sido muy reservado con respecto a sus relaciones sentimentales, y la constante exposición superíndice 3n medio tica de su vida privada podría haberle llevado a tomar esta decisión superíndice 3n como una forma de preservar su intimidad. Después copyright ese de todo, no es fácil tener una vida amorosa normal cuando cada uno de tus movimientos es analizado y juzgado por millones de personas.
Cada cita, cada salida, cada rumor, todo se convierte en noticia y se comenta hasta la saciedad. Es una presión superíndice 3n constante que puede ser agotadora y que, comprensiblemente, puede llevar a alguien a querer proteger su espacio personal. Además de ese, no podemos descartar la posibilidad de que Can Yaman simplemente es tu copyright buscando nuevos desafíos profesionales. Tal vez se siente encasillado en el papel de Galu, N romántico y quiere explorar otros copyright neros y personajes que le permitan mostrar su talento como actor en toda su amplitud. Q copyright N sabe, tal vez lo veamos pronto protagonizando películas de acción superíndice 3n, dramas istu superíndice 3 ricos o incluso comedias. Imaginen a Can Yaman en un papel completamente diferente, interpretando a un villano maquiavu copyright lico o a un personaje istu superíndice 3 rico complejo. Será una oportunidad para ver su talento en una faceta completamente nueva y para demostrar su versatilidad como actor. Es importante tener en cuenta que hasta el momento, no hay una confirmación superíndice 3n oficial por parte de Can Yaman sobre esta supuesta promesa de no volver a hacer escenas de amor. La noticia ha circulado principalmente a través copyright S de fuentes no oficiales y rumores en las redes sociales. Así que, como siempre, hay que tomar esta información superíndice 3n con pinzas y esperar a que el propio Can se pronuncie al respecto. Recuerden que en el mundo del espectáculo, los rumores van y vienen, y muchas veces resultan ser falsos o exagerados. Así que antes de dar por sentada cualquier cosa, es mejor esperar a la confirmación superíndice 3n oficial. Pero independientemente de si la noticia es cierta o no, lo cierto es que ha generado un gran revuelo entre sus fans. Algunas se muestran comprensivas y apoyan su decisión superíndice 3n, argumentando que tiene derecho a elegir los papeles que quiere interpretar y a proteger su privacidad. Otras, en cambio, se sienten decepcionadas y temen que esta decisión superíndice 3n marque el fin de su carrera como Galu, N romántico. Es un debate apasionado y comprensible, porque Can Yaman ha tocado el corazón superíndice 3n de muchas personas con sus interpretaciones románticas. Personalmente creo que es importante respetar la decisión superíndice 3n de Can Yaman, sea cual sea. Es su vida, su carrera y sus elecciones. Como fans podemos expresar nuestras opiniones y preferencias, pero al final del día, es su condieresis copyright L quien tiene la última palabra. No podemos imponerle lo que queremos que haga, o lo que creemos que es mejor para condieresis copyright L. Cada uno tiene derecho a tomar sus propias decisiones y a seguir su propio camino. Además de ese, creo que es un error encasillar a un actor en un solo tipo de papel. Can Yaman ha demostrado ser un actor talentoso y versátil, y estoy segura de que tiene mucho mood de ese que ofrecer que simplemente escenas románticas. Estoy ansiosa por ver Q copyright nuevos proyectos decide emprender y CU superíndice 3 mo evoluciona su carrera en el futuro. Creo que tiene el potencial para convertirse en un actor aún mood ese grande y reconocido, siempre y cuando se le dé copyright la oportunidad de mostrar su talento en diferentes roles. Y hablando de futuro, ¿Q copyright le espera a Can Yaman? Pues, como saben, el actor ha estado trabajando en varios proyectos internacionales, incluyendo la serie italiana Viola come il mare, donde interpreta a un inspector de policía. También copyright en se rumorea que estuvo en conversaciones para participar en una producción superíndice 3n de Hollywood. Así que aunque decida alejarse de las escenas de amor, su carrera estuvo lejos de haber terminado. De hecho, su participación superíndice 3n en producciones internacionales le abre un abanico de posibilidades y le permite llegar a un público aún mood ese amplio. De hecho, creo que esta decisión superíndice 3n podrá ser una oportunidad para reinventarse y para mostrar al mundo todo su potencial como actor. Quizá se lo veamos interpretando personajes mood S complejos, mood S desafiantes y mood S alejados de su imagen de Galu, N romántico. Y eso, en mi opinión, superíndice 3n, será algo muy positivo tanto para condieresis copyright L como para sus fans. Imaginen a Can Yaman interpretando a un personaje oscuro y atormentado, o a un copyright roe de acción superíndice 3n que lucha contra el mal. Será una forma de ver su talento en una dimensión superíndice 3n completamente diferente y de sorprender a todos con su capacidad de transformación superíndice 3n. Pero volviendo al tema de las escenas de amor, creo que es importante reflexionar sobre el papel que juegan estas escenas en las producciones audiovisuales. A veces se abusa de ellas y se utilizan de forma gratuita para atraer al público, sin que tengan una verdadera relevancia en la trama.
En otros casos, son necesarias para desarrollar la historia y para mostrar la evolución superíndice 3n de los personajes. Creo que lo importante es que sean tratadas con respeto y sensibilidad, y que no se conviertan en un mero objeto de consumo. También copyright N es importante tener en cuenta que las escenas de amor pueden ser muy IQ superíndice 3 modas para los actores, especialmente si no se sienten CU superíndice 3 modos con su compau más menos 0 de reparto o con el director. Es fundamental que exista un ambiente de confianza y respeto en el set de grabación superíndice 3n, para que los actores puedan realizar su trabajo de la mejor manera posible. Y creo que en los últimos aún más menos os ha habido un mayor enfoque en este tema, y se han implementado medidas para proteger a los actores y garantizar su bienestar en el set de grabación superíndice 3n. ¿A su qué familia, copyright les parece toda esta situación superíndice 3n? ¿Creen que Can Yaman deberá seguir haciendo escenas de amor o estén de acuerdo con que busque nuevos horizontes profesionales? ¿Les creen que son las verdaderas razones de de esta supuesta decisión superíndice 3n? Me encantaría saber su opinión superíndice 3n en los comentarios. Quiero saber si estén de acuerdo conmigo en que es importante respetar su decisión superíndice 3n, sea cual sea, y si creen que tiene el potencial para convertirse en un actor AUNMUS grande y reconocido. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis a fondo sobre la supuesta promesa de Can Yaman de no volver a protagonizar escenas de amor. He intentado ser lo más objetiva posible y he presentado todas las posibles razones de de esta decisión superíndice 3n, desde su deseo de proteger su privacidad hasta su búsqueda de nuevos desafíos profesionales. Para resumir, hemos explorado el contexto en el que se encuentra el actor, los rumores y controversias que han rodeado su carrera, las posibles razones de de esta decisión superíndice 3n y las reacciones de sus fans. También copyright N hemos hablado sobre su futuro profesional y las oportunidades que se le presentan. Y hemos reflexionado sobre el papel que juegan las escenas de amor en las producciones audiovisuales, y sobre la importancia de proteger a los actores en el set de grabación superíndice 3n. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Me encanta poder compartir mis opiniones y mis análisis con ustedes, y me siento muy agradecida por tener una comunidad tan maravillosa y comprometida. Ahora, quiero pedirles un último favor. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y dejarme un comentario con dónde copyright les ha parecido. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a mi canal, háganlo ahora mismo. No se arrepentir siempre encontrar en los chismes jugosos, los análisis profundos y las noticias relevantes del mundo del espectáculo. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos. Y también copyright N pueden seguirme en mis redes sociales, donde encontrar contenido exclusivo y adelantos de mis superíndice 3 proyectos. Les prometo que siempre encontrar algo interesante y entretenido en mis redes sociales. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3. Y recuerden, sean felices y disfruten de la vida. No se tomen las cosas demasiado en serio y siempre mantengan una actitud positiva. Los quiero.